Muy bien, repasemos un poquito. ¿Cómo podíamos nosotros identificar cuando una disolución es saturada? ¿Cómo se identifican las disoluciones que están saturadas? Cuando se ve a simple vista, ¿Qué se ve a simple vista? el soluto. Se ve el soluto o parte del soluto que se vea precipitado, efectivamente así. Ahí podemos estar hablando de una disolución saturada. Por supuesto, si nosotros conocemos que ya la disolución se ha agitado suficiente para que todo el soluto que se puede disolver se haya disuelto. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, si tenemos una disolución que no tiene soluto precipitado, que se ve transparente, sin ningún sólido? ¿Cómo podríamos decir si es una disolución insaturada, saturada o sobresaturada? Ojo, una disolución, digamos como esta que está acá, que no tenga absolutamente nada precipitado. Agregando soluto. Agregando soluto. ¿Y cómo me permite eso distinguir si es insaturada, saturada o sobresaturada? Si es insaturada y usted sigue agregando soluto y no pasa nada, entonces está insaturada. Si es saturada es cuando usted agrega soluto y pasa algo, ¿verdad? Como lo lo que aparece en la segunda imagen. Y si es sobresaturada, usted sigue y se va haciendo así, como lo de la tercera. Ok, ¿a qué se refiere en la insaturada con no pasa nada? Con que no precipita. No precipita. El soluto que nosotros agregamos se disuelve. Eso quiere decir que está insaturada. Muy bien. Con la saturada hay una pequeña diferencia. En la segunda imagen, si nosotros agregamos un cristal de soluto, una pequeña cantidad del soluto, y precipita mucho más de lo que nosotros agregamos, que se van formando cristales cada vez más grandes, eso quiere decir que la disolución estaba sobresaturada. Y en el momento que nosotros agregamos el cristal, perturbamos el medio y provocamos que lo que había disuelto de más, entonces precipite. Eso es una disolución sobresaturada. En las disoluciones saturadas, la diferencia que hay es que lo que precipita es precisamente lo que nosotros adicionamos. Si nosotros agregamos un cristal, ese cristal es el que precipita. No precipita más, sino solamente ese poquito que nosotros agregamos de soluto. Entonces, eso para ahí, para tenerlo claro. Muy bien. Entonces, esto lo vimos un poquito del año pasado. Los factores que afectan la solubilidad. ¿Qué era la solubilidad? A ver si alguien me ayuda con eso. La cantidad máxima de soluto que se disuelve en un disolvente. La cantidad máxima de soluto que se disuelve en una cierta cantidad de disolvente también. Eh, la solubilidad también se da en, eh, en unidades del disolvente. Yo puedo darlo una solubilidad por mililitro del disolvente o lo que es más común es por cada 100 mililitros del disolvente. Hay que decir cuál es el soluto, cuál es el disolvente, cuánto es lo que estamos utilizando de disolvente y también hay que decir la temperatura a la que se reporta esa solubilidad, porque la temperatura, como lo vemos acá, es uno de los factores que afectan la solubilidad. Si nosotros aumentamos la temperatura, entonces en la mayoría de las sustancias, bueno, en especial de líquidos y sólidos, si aumentamos la temperatura, aumenta también la solubilidad.
Esto es precisamente lo que nosotros utilizamos para crear las disoluciones sobresaturadas, porque se calienta la disolución, permite disolver más disolvente, porque perdón, lo dije mal, permite disolver más soluto porque la solubilidad aumenta. Y una vez que se deja enfriando, que se deja enfriar sin ninguna perturbación, la solubilidad vuelve a disminuir, pero si no hay ninguna perturbación, entonces todo lo que estaba disuelto se mantiene disuelto. Este efecto es contrario en los gases. Si nosotros aumentamos la temperatura, más bien disminuye la solubilidad. Por eso es tan peligroso, por ejemplo, que haya un aumento de la temperatura en los océanos, porque si aumenta la temperatura, por efecto del calentamiento global, quiere decir que la solubilidad del oxígeno va a disminuir. Y si hay oxígeno, o sea, si hay menos oxígeno, quiere decir que hay menos probabilidad de que los pececitos pues vayan a sobrevivir. Entonces, este es uno de los efectos, digamos, más significativos que podríamos tener. Por ejemplo, en las gaseosas, tienen dióxido de carbono disuelto en el refresco, un tanto por efecto de la presión y un tanto también por efecto de la temperatura. Si se mantiene una gaseosa en un refrigerador a baja temperatura, entonces hay más gas que va a estar disuelto en el líquido. Si esa gaseosa se calienta, entonces va a perder parte del gas por la disminución en la solubilidad del dióxido de carbono gaseoso. ¿Qué otros factores me van a variar ese valor de la solubilidad? Bueno, van a afectar, por supuesto, cuál es nuestro soluto y cuál es nuestro disolvente, la identidad del soluto y del disolvente. Yo voy a tener una diferente solubilidad para sal en agua y para sal en etanol. Voy a tener disolventes distintos, entonces tengo diferentes interacciones entre el soluto y disolvente. Y acá, entre paréntesis, la regla que supongo que ya habían escuchado, no recuerdo si yo se las había mencionado también, que nos dice igual disuelve igual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un poco también devolviéndonos a la parte de interacciones intermoleculares. Si las interacciones son similares entre dos sustancias, entonces se van a disolver. Si las interacciones son muy distintas, esas sustancias van a tener una solubilidad muy baja o no se van a disolver. Por ejemplo, yo puedo disolver agua, o más bien puedo disolver sal en agua. Sal que tiene interacciones iónicas y el agua que tiene interacciones dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. Entonces, ambas son interacciones, digamos, polares. En la sal vamos a tener una carga completa. En el agua tenemos un dipolo con cargas parciales. Entonces, las interacciones son similares, se llevan entre sí. Caso contrario, si mezclamos el aceite con el aceite que es completamente no polar y el agua polar. Entonces, ahí no hay una buena mezcla, no hay compatibilidad de las interacciones intermoleculares son muy distintas y por lo tanto van a ser inmiscibles, no se van a disolver entre sí. Luego, bueno, lo que hablamos la semana pasada, la espontaneidad del proceso, nos va a afectar también la entalpía y la entropía del proceso de solubilidad. Normalmente en un proceso de solubilidad, cuando nosotros disolvemos algo en un disolvente, la entropía va a tener un cambio positivo porque estamos tomando un soluto que está en un espacio muy reducido y lo esparcimos en todo el espacio del disolvente. Entonces la entropía tiene que aumentar.
Con el disolvente también aumenta la entropía, porque antes teníamos las moléculas del disolvente, digamos, todas en contacto con otras moléculas del disolvente, y cuando disolvemos, hacemos esos huequitos, por decirlo así, donde va a entrar el soluto. Entonces, los procesos entrópicos en una disolución van a ser positivos. La entalpía, entonces, es lo que nos va a determinar, bueno, si tenemos una entalpía positiva o tenemos una entalpía negativa y qué magnitud tenemos en esas entalpías. Recordemos que la espontaneidad de un proceso, de una reacción o de cualquier proceso, está dada por la energía libre de Gibbs, que depende de la entalpía y la entropía. Entonces, un proceso es espontáneo, o sea, ocurre sin aplicar ninguna fuerza o ningún factor externo, si la suma de la entalpía y la entropía multiplicado por la temperatura nos da menor que cero. Entonces, bueno, si la entropía es positiva, todo depende de la entalpía. Si la entalpía es negativa, o sea que el proceso de disolución libera energía, entonces eso va a ser un proceso espontáneo. Pero si la entalpía más bien es positiva, que requiere energía para que ocurra, que sucede cuando las disoluciones, por ejemplo, se enfrían, entonces eso depende de qué tan positiva sea esa entalpía y si el aumento en entropía es suficiente para compensar esa energía que se requiere para que ocurra el proceso. Y bueno, otro factor que afecta a la solubilidad, un poquito más comparado tal vez a la temperatura, es la presión, que en sólidos y líquidos el efecto de la presión no es significativo, pero en los gases sí es bastante significativo. Y acá recordemos que la solubilidad de los gases aumenta cuando aumenta la presión. Volvamos al ejemplo de una gaseosa. Si lo tenemos, bueno, ya sea en botella o en lata, lo abrimos y escuchamos donde siempre escuchamos como aire que se libera. Eso es porque el dióxido de carbono se introduce a la gaseosa, a la disolución, también a presión. Se aumenta la presión para que aumente la solubilidad y podamos tener más dióxido de carbono disuelto. Cuando se abre la botella o la lata, entonces esa presión se libera y tenemos la liberación de las burbujitas de gas. Siempre se ve, de hecho, cuando se abre, cómo se forman burbujitas en la disolución que empiezan a subir. Se libera la presión, o sea, se disminuye la presión, se equipara a la presión atmosférica y como disminuye la presión, también disminuye la solubilidad del gas y por eso es que podemos ver el exceso de gas liberarse en forma de esas burbujitas. Otra cuestión bastante importante es la velocidad de disolución, que es diferente a la solubilidad. La solubilidad es qué tanto podemos disolver el soluto, qué tanto soluto se puede disolver. La velocidad de disolución es completamente independiente de la solubilidad y lo que nos dice es, bueno, qué tan rápido vamos a alcanzar esa solubilidad o qué tan rápido vamos a lograr disolver el soluto. Si agregamos una cucharada de sal y lo agitamos, bueno, la sal se va a disolver bastante rápido. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el azúcar, que también se disuelve rápido. Hay factores que afectan qué tan rápido se va a disolver ese soluto cuando nosotros lo agregamos al disolvente. Y acá, bueno, vuelve a aparecer la temperatura. Si aumentamos la temperatura, hay mayor movimiento en las moléculas. Eso significa que hay más choques de las moléculas del disolvente con
las moléculas del soluto cuando lo agregamos. Y si hay más choques, quiere decir que hay más facilidad de que esas moléculas del soluto se despeguen del bloque grande que nosotros agregamos y se disuelvan entonces entre las moléculas del disolvente. Si disminuimos la temperatura, entonces la velocidad disminuye la cantidad de choques y por lo tanto disminuye la velocidad de disolución. La agitación. Si agitamos, entonces vamos a provocar que haya una mayor, digamos, un mayor contacto de las moléculas de disolvente frescas que no han estado en contacto con el soluto. Y eso promueve, entonces, que tengamos una mayor velocidad de disolución. Ok, entonces, vamos a ver si tenemos un vaso, digamos, que tenemos agua, y le agregamos un soluto cualquiera. Ok, cuando el soluto entra en contacto con el disolvente, si lo tenemos sin agitar, entonces lo que va a suceder es que el soluto disuelto se va a concentrar alrededor de donde está precisamente la fuente del soluto, donde está el bloque de nuestro soluto. Puede ser, por ejemplo, la cucharada esa que le agregamos al vaso de agua. Entonces vamos a tener una concentración muy cerca de donde quedó el sólido. Cuando nosotros agitamos, lo que provocamos es que esas moléculas disueltas de soluto, entonces ahora queden más esparcidas por todo el soluto, ya no solamente cerca donde está el sólido. Y eso promueve también que el soluto se vaya disolviendo más rápido, porque si tenemos toda la acumulación aquí cercano en esta zona, va a costar más que las moléculas que estaban acá en el bulto pasen, se separen y pasen a la disolución. Vamos a tener, por decirlo así, una saturación parcial, momentánea, en esta zona. Y si tenemos esa saturación, entonces me va a frenar que se disuelva más soluto. Si agitamos, entonces el soluto se va a disolver más rápido. Y el último factor que nos afecta a la velocidad de disolución es el tamaño de partícula. Entre más pequeñitas sean las partículas, más rápido se va a disolver. Y esto lo podríamos ver, por ejemplo, bueno, si tenemos un cubo, este va a ser nuestro cubo del disolvente. Es un cubo grande, perdón, un cubo de soluto, un cubo relativamente grande. ¿Qué sucede? Bueno, cuando nosotros agregamos este cubo en disolvente, entonces el disolvente, las moléculas, chocan con todas las caras del soluto. Y esos choques son los que promueven que las moléculas de soluto pasen a la disolución y por lo tanto se vaya disolviendo. Entonces, en este caso tenemos choques por las 6 caras. ¿Qué sucede si este cubo lo partimos en 2 prismas, en 2 rectángulos? Bueno, vamos a ver, algún día termino de dibujar, no se preocupen. Ok, entonces ese cubo grande lo partimos a la mitad. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ahora tenemos choques no solamente en 6 caras, sino que tenemos choques efectivos en 8 caras. Abrimos un bloque
o una cara adicional, o sea, tenemos una zona adicional, bueno, esta parte y acá, por detrás, una zona adicional que va a estar en contacto con el disolvente. Entonces, más choques, mayor cantidad de moléculas del soluto van a poder pasar al estado, bueno, a la disolución. Y si ese cubo, entonces lo continuamos partiendo cada vez en trozos más pequeños, entonces estamos aumentando la cantidad de caras, estamos aumentando la cantidad del área superficial que puede entrar en contacto con el disolvente. Y mayor área de contacto con el disolvente significa mayor choques, mayor cantidad de choques entre las moléculas del disolvente con el soluto. Mayor cantidad de choques, entonces implican que se va a disolver más rápido. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esta parte que era un poquito de repaso. Muy bien, entonces, no. Continuamos. Propiedades de las disoluciones. También un poquito de repaso. Recordemos que las disoluciones, más que todo cuando hablamos de disoluciones entre dos líquidos, los volúmenes no son aditivos. Bueno, igual sucede cuando es una disolución de un sólido en un líquido. ¿Qué era lo que significaba volúmenes no aditivos? A ver si se recuerdan. No, nadie. Que no se pueden sumar o algo así, ¿no? Que Pues sí, que no se pueden sumar, exactamente. Por ejemplo, si nosotros mezclamos, vamos a ver, qué sé yo, nosotros mezclamos 750 mililitros de etanol al 95%. Y a eso le agregamos 250 mililitros de agua. Esto, si fueran volúmenes aditivos, nosotros tomamos 750, 250, eso nos daría 1000 mililitros de disolución de etanol y agua. Bueno, lo que quiere decir es que esto no sucede. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a estar creando nuevas interacciones entre el etanol y el agua. Y esas interacciones nuevas, distintas que se están creando, entonces me van a afectar la densidad de esa disolución. Por lo tanto, esto es a lo que se refiere con los volúmenes aditivos. Nosotros no podemos sumar volúmenes para obtener el volumen de la disolución final. Normalmente, por simplicidad, cuando hablamos o cuando trabajamos en problemas escritos, se les puede indicar asuma volúmenes aditivos, o sea, vamos a obviar esta propiedad y simplemente para facilitar el cálculo, entonces decimos, bueno, en este caso, hipotéticamente, los volúmenes sí son aditivos, pero es algo que en la vida real no ocurre. El volumen, bueno, simplemente va a ser distinto de 1000, o sea, el volumen de una disolución va a ser distinto de la suma de los dos volúmenes de las sustancias que se están mezclando para formar esta disolución. No hay una regla de si el volumen final es menor o mayor, porque puede ser cualquiera de los dos. En este caso en específico, cuando mezclamos etanol y agua, el volumen de la disolución es menor al volumen, a la suma de los volúmenes iniciales, pero es un caso específico, depende de los compuestos que estemos mezclando,
puede ser que esa disolución tenga un volumen menor o un volumen mayor. Es algo que no podemos saber y tampoco podemos predecir. Otra propiedad es que las propiedades físicas de la disolución son diferentes a las propiedades físicas del disolvente. ¿Qué propiedades físicas? Bueno, por ejemplo, el punto de ebullición, el punto de congelamiento o el punto de fusión. La densidad, como ya lo hablamos, la densidad cambia, por lo tanto los volúmenes no son aditivos, o es algo que nos explica los volúmenes no aditivos. Pero las propiedades físicas, como punto de ebullición, punto de fusión, también van a cambiar. La tercera propiedad es bastante interesante y nos va a importar mucho. Las propiedades físicas de la disolución, esas de las que estuvimos hablando antes, son proporcionales a la concentración del soluto. O sea, si tenemos poquito soluto, la propiedad física, cualquiera, bueno, hablemos por ejemplo, el punto de ebullición va a cambiar, pero va a cambiar poquito. Si aumentamos la cantidad del soluto, ese punto de ebullición va a aumentar más. Y si aumentamos aún más el soluto, entonces el punto de ebullición va a cambiar todavía más. Entonces las propiedades o el cambio en esas propiedades físicas es proporcional a esa concentración. Recordemos que el signo alfa significa proporcional. Muy bien. En este punto es donde, de hecho, nos vamos a centrar en el resto del capítulo, en la proporcionalidad que tienen esas propiedades físicas dependiendo de la concentración del soluto. Bueno, aquí hay algunos ejercicios. Se los voy a dejar a ustedes porque son más que todo teóricos. Entonces ahí les queda para práctica y nos metemos de lleno en lo que nos interesa, que son las propiedades coligativas. ¿Qué son las propiedades coligativas? Bueno, precisamente el último punto de lo que acabamos de hablar. Las propiedades físicas de una disolución cambian proporcionalmente con el soluto. Las propiedades coligativas es precisamente estudiar esas propiedades físicas y predecir cuál es el valor de la propiedad física en una disolución dependiendo de la cantidad de soluto que nosotros estemos agregando. Y vamos a trabajar con 4 propiedades físicas: la disminución de la presión de vapor, el aumento del punto de ebullición, la disminución del punto de fusión y el aumento de la presión osmótica, que acá aumento está entre paréntesis porque en realidad un disolvente puro no tiene presión osmótica. Cuando tenemos un soluto, entonces aparece la presión osmótica. Bueno, se puede ver como un aumento desde 0 a algún valor, a cualquier valor positivo. Pero bueno, sepan que un disolvente puro no tiene presión osmótica, como si tiene, bueno, presión de vapor, punto de ebullición o punto de fusión. Los disolventes puros sí tienen valores para las primeras 3 propiedades, pero para presión osmótica es 0. Muy bien. Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas, cada una de esas 4 propiedades. Acá ya vemos cuál es el cambio que ocurre precisamente cuando agregamos un soluto. Si nosotros tenemos agua pura y le agregamos un soluto, por ejemplo sal o azúcar, la presión de vapor va a disminuir, el punto de ebullición va a aumentar, el punto de fusión disminuye y aumenta o aparece una presión osmótica. Pero ¿cuánto aumenta o cuánto disminuye cada una de estas propiedades? Bueno, para esto vamos a tener diferentes fórmulas. Volvemos a las fórmulas otra vez, a los cálculos, y vamos a ir viendo cuál es la fórmula para cada uno de estas. Muy bien.
Entonces, presión de vapor. ¿Quién me dice qué era la presión de vapor? ¿A qué se refiere esta propiedad? Si nadie se echa el agua, entonces lo pregunto dedocráticamente. Profe, creo que eran las moléculas que escapaban y después regresaban al líquido. Son las moléculas que escapan del líquido, sí, no necesariamente regresan. Si escapan del líquido, forman, entonces, bueno, pasan al estado gaseoso. Ajá, muy bien. Completemos eso. ¿Quién le ayuda a Marisol a completar esa idea? O Maricruz, no sé cuál de las dos habló. Marisol. Muy bien, ¿quién completa esa idea? Ok, son las moléculas que pasan al estado gaseoso. Muy bien. ¿Qué pasa con esas moléculas en el estado gaseoso? No es que las moléculas cuando pasan al estado gaseoso es porque ya pueden igualar la presión atmosférica. No. Ok. El punto de ebullición, ahí fue donde hay una confusión. El punto de ebullición es cuando la presión de vapor iguala a la presión atmosférica. Pero bueno, por ahí podemos rebuscar un poquito la definición. La presión de vapor es la presión que ejercen esas moléculas que pasan al estado gaseoso. Entonces, vamos. Creo que acá tenemos una. Sí, esto es un GIF. Ok, a baja temperatura, poquitas moléculas pasan al estado gaseoso. A alta temperatura, muchas moléculas pasan al estado gaseoso. La presión de vapor es la presión que ejercen estas moléculas en el estado gaseoso. Recordemos del capítulo de gases que la suma de la presión, o bueno, más bien, la presión total era igual a la suma de las presiones de cada uno de los componentes. Entonces, estas moléculas en estado gaseoso van a tener una cierta presión y esa presión que tienen esas moléculas es lo que se conoce como la presión de vapor. Si aumentamos la temperatura, aumenta la cantidad de moléculas en estado gaseoso y por lo tanto aumenta la presión de vapor. Cuando esa presión de vapor es igual a la presión atmosférica, entonces en ese momento, en esa temperatura, es cuando estamos en el punto de ebullición para ese líquido. Muy bien. Entonces, lo que nos dice esta propiedad coligativa es que la presión de vapor disminuye. O sea que si tenemos el disolvente puro, va a tener una cierta presión de vapor, pero si a ese disolvente le agregamos algún soluto, entonces esa presión de vapor va a ser menor. Perdón, esa presión de vapor va a ser menor. ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, podemos verlo de una forma gráfica, de una forma visual, pensando en que las moléculas para llegar al estado gaseoso tienen que, digamos, tienen que salir del disolvente. ¿Qué sucede cuando tenemos un soluto? Bueno, ven una molécula del disolvente, quiere salir, pero choca con, con una molécula del soluto. Entonces se devuelve, no puede salir. Eso sería como una forma de verlo. O también, recordemos que tenemos interacciones entre el soluto y el disolvente.
Entonces, podemos verlo como que esa molécula del disolvente que quería salir, ahora tiene una fuerza adicional para mantenerse retenida en la disolución, entonces ya no puede salir. Tienen por ahí alguien que es el soluto, que lo está reteniendo como si lo tuviera amarrado con un mecate, entonces le es más difícil pasar al estado gaseoso. Muy bien. Ahora sí. La presión de vapor disminuye cuando tenemos un soluto. ¿Cuánto disminuye? Bueno, acá vamos a aplicar la ley de Raoult. La ley de Raoult nos dice que la presión de vapor, esta de acá, que es la presión de vapor del disolvente, pero en disolución, es igual a la fracción molar del disolvente por la presión de vapor del disolvente cuando está puro. Esta es la presión de vapor del disolvente puro. Entonces, de esa manera nosotros podemos calcular cuál es la presión de vapor de un disolvente utilizando la fracción molar. ¿Cómo se calculaba la fracción molar? Era la masa absoluta sobre la masa total multiplicado por 10 a la 6. No, esos son los ppm. Ah, sí. Fracción molar. Mandaré que ninguno de los 20 se acuerde, de los 21. Profe, ¿no era como el número de moles del soluto sobre el número de moles del soluto más el de disolvente, ¿no? Algo así no era. Ajá, exactamente. Solo que acá, ojo, A es el disolvente. Entonces nosotros no estamos calculando los moles del soluto, sino, perdón, no estamos calculando la fracción molar del soluto, sino la fracción molar del disolvente. Ese es un error bastante común. Vean que todo tiene el A, o sea que estamos hablando de la misma sustancia. Eso quiere decir que la fracción molar vamos a calcularla para el disolvente. O sea, la fracción molar del disolvente entre los moles totales o los moles de soluto más los moles del disolvente. Entonces, nada más tener cuidado acá. Tenemos que utilizar la fracción molar del disolvente. Muy bien, entonces esta es la ley de Raoult. Es una fórmula parecida, pero es distinta a la fórmula que habíamos visto para gases ideales, para presión parcial de un gas. ¿Recuerdan cómo era eso? ¿Cómo era esa fórmula? ¿Cómo podíamos calcular cuál era la presión parcial de un gas en una mezcla de gases? Creo que era la fracción molar por la presión total. Exactamente. Ya se me perdió el lápiz. Si nosotros queríamos averiguar la presión parcial de un gas, entonces podíamos utilizar la fracción molar de ese gas y multiplicarlo por la presión total. Vean que es una fórmula un poquito similar,
pero se utiliza en situaciones diferentes y son en realidad fórmulas diferentes. Esta es la presión parcial del gas, que recordemos que presión parcial es diferente a presión de vapor. La presión de vapor es la presión que ejerce el disolvente por las moléculas que pasan al estado gaseoso. Acá, en esta fórmula, nosotros la estamos utilizando exclusivamente para gases, para mezclas de gases. Esta otra fórmula, la ley de Raoult, la utilizamos para líquidos, para disolventes. Entonces, bueno, a pesar de que la forma de la ecuación es muy similar, son conceptos y se utilizan en aplicaciones distintas. Pero podemos llegar a tener algún problema que incluya las dos situaciones. Sí, Marisol o Maricruz. Marisol, profe, una pregunta. ¿La ley de Raoult se usa solamente con líquido y líquido? ¿También se puede usar con líquido y sólido en una disolución? Disoluciones líquido y líquido o líquido y sólido, no importa. Porque vean que lo que nos interesa es, en realidad lo que está cambiando es la fracción molar, que depende de los moles. Bueno, entonces ahí podemos tener moles de soluto independientemente de si el soluto es sólido o es líquido. Podemos aplicarlo en cualquiera de las dos situaciones. Muy bien. Entonces, creo que por aquí tiene que venir un ejercicio, efectivamente. Vamos a resolver este ejercicio. No vean la resolución. No todavía. Ignoren esto. Ok. Dice, la glicerina, acá nos dan la fórmula molecular de la glicerina, es un no electrolito, no volátil, con una densidad de 1.26 gramos por mililitro. Esto, bueno, por ahora es importante. No electrolito quiere decir que no se va a separar en iones. De momento, todas las fórmulas que vamos a ver son para moléculas no electrolitos, o sea, bueno, para solutos no electrolitos. No volátil significa que el soluto, o sea, la glicerina, no pasa al estado gaseoso. Entonces, bueno, eso de momento, la fórmula de la ley de Raoult aplica para solutos no volátiles. O sea, cuando lo único que tiene presión de vapor es el disolvente. Porque también podríamos tener un soluto que sea un líquido y que también tenga una presión de vapor. Entonces, tendríamos moléculas gaseosas tanto del disolvente como del soluto. Y ahí la cuestión se complica un poquito más. No demasiado, pero sí tiene por ahí un poquito más de complejidad. Entonces, por el momento, vamos a trabajar solamente con no electrolitos y no volátiles. Entonces nos dan la densidad para la glicerina, 1.26 gramos por mililitro a 25 grados Celsius. Nos pueden calcular la presión de vapor a 25 grados Celsius de una disolución que tiene 50 mililitros de glicerina y 500 mililitros de agua. Nos dan la presión de vapor del agua pura, que es de 23.8 torr, y la densidad del agua pura, que es de 1 gramo por mililitro. Entonces acá aplicamos la fórmula, la ley de Raoult. La presión de vapor del agua es igual a la fracción molar del agua. Vean que todo siempre tiene el mismo, siempre nos estamos refiriendo a la misma sustancia, por la presión de vapor del agua cuando está pura. Entonces, bueno, tenemos la presión de vapor del agua pura, que es 23.8 torr. Y
lo que nos queda es simplemente calcular la fracción molar. ¿Podemos calcular la fracción molar? ¿Cómo calculamos la fracción molar del agua? Ocupa obtener los moles de la glicerina y del agua. Necesitamos los moles de la glicerina y el agua. Entonces, bueno, vamos primero con la glicerina. Necesitamos los moles. ¿Qué datos tenemos? Bueno, tenemos densidad y tenemos volumen. Entonces, ¿qué puedo sacar a partir de eso? Por supuesto que la masa. Entonces, 50.0 mililitros por 1.26 gramos por cada mililitro. Muy bien, ya tengo gramos. ¿Cómo paso de gramos a moles? Porque necesito los moles para calcular la fracción molar. Usando la masa molar. Usando la masa molar. No tenemos la masa molar, pero tenemos la fórmula. Entonces, nos vamos a la tabla periódica y calculamos la masa molar para la glicerina. Son 3 carbonos por 12.011, la masa del carbono, 8 hidrógenos por 1.008 y 3 oxígenos por 15.999. Entonces, eso nos da 92.094. Utilizando el factor de conversión correctamente, entonces multiplicamos por un mol y dividimos entre 92.094 gramos. Se cancelan los gramos y obtengo los moles. Entonces hacemos ese cálculo. Y esto nos da 0.684. Y voy a ponerle 1 o 2 unidades más, o dígitos más. Por los datos debería utilizar 3 cifras significativas para no tener errores de redondeo, entonces voy a ponerle un dígito más. 6.841 moles de glicerina. Muy bien, ya tenemos los moles de glicerina, calculemos los moles del agua. Tenemos también volumen, tenemos densidad y bueno, no nos dan la fórmula, pero ya sabemos cuál es la fórmula del agua, no hay más que decir. Entonces, 500 mililitros de agua por la densidad, 1.00 gramos por mililitro, por la masa molar, que 2 hidrógenos más un oxígeno, entonces nos da que es 18.015 gramos por mol. Cancelo los gramos, cancelo los mililitros y esto nos da los moles de agua. Que van a ser 27.75. También vamos a utilizar un dígito de más, una cifra significativa más. Moles de agua. Ahora sí, solamente tengo que terminar el cálculo. Vamos a hacerlo por acá. Entonces, la presión del agua va a ser igual a la fracción molar del agua. Recuerden, siempre es la fracción molar del disolvente. Entonces, son los moles del disolvente, 27.75 moles, dividido entre los moles del disolvente más los moles del soluto. 27.75 más 0.6841. Y multiplicamos por la presión de vapor del disolvente cuando está puro, 23.8 torr. Entonces acá se nos cancelan los moles y nos quedan unidades de presión. En este caso podemos utilizar cualquier unidad porque no tenemos un
un cambio, es decir, bueno, podemos utilizar la presión de vapor en torr, en milímetros de mercurio, en atmósferas, en pascales, y es indiferente. El resultado lo vamos a obtener en las mismas unidades con las que nosotros pusimos esta presión del disolvente puro. Muy bien, entonces cuando hacemos este cálculo, esto nos da que la presión de vapor es 23.24 torr. Lo ajustamos a las cifras significativas correctas, que son 3, 23.2 torr. 23.2, que es, por supuesto, menor que la presión de vapor del disolvente puro, que es de 23.8. Entonces, bueno, nos da el resultado correcto. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿Queda claro cómo aplicar la fórmula? Sí. Muy bien. Entonces, hagamos el ejercicio de práctica. Voy a borrar todo esto que de por sí, bueno, está en la solución del ejercicio. Bueno, rápido así. Ok, hagamos el ejercicio de práctica. La presión de vapor del agua pura a 110 grados Celsius es de 1070 torr. Ojo que la temperatura, digamos, no influye en el cálculo, pero sí es importante saber de qué temperatura estamos hablando, porque la presión de vapor cambia con la temperatura. Entonces, bueno, tenemos el dato de la presión de vapor del agua pura. Una disolución de etilenglicol y agua tiene una presión de 1 atmósfera a 110 grados Celsius. Ojo que estamos trabajando a la misma temperatura, entonces quiere decir que sí podemos utilizar esos datos. Si suponemos que se cumple la ley de Raoult, o sea que el etilenglicol es no volátil y no electrolito, bueno, no volátil para que cumpla la ley de Raoult, no electrolito, eso lo sabemos porque de cuando vimos las sustancias que eran electrolitos y no electrolitos, lo sabemos a partir de la estructura o qué tipo de compuesto es. Pero bueno, entonces tenemos estos datos, tenemos la presión de vapor de la disolución. Entonces nos preguntan por la fracción molar del etilenglicol. Muy bien. Entonces, veamos la fórmula. La presión de vapor del agua es igual a la fracción molar del agua por la presión del agua cuando está pura. ¿Qué datos tenemos? La presión del agua cuando está pura y tenemos la presión de vapor del agua en la disolución. Una atmósfera, ¿cuánto es esto? En torr, para tenerlos en las mismas unidades. Una atmósfera son 760 torr. Una atmósfera son 760 torr. Muy bien. Entonces, tenemos ambos datos. La presión de vapor del agua en la disolución, que es 760 torr, y la presión de vapor del agua pura, que es 1070 torr. Muy bien, ¿cómo podemos calcular la fracción molar del etilenglicol? Serían los moles del etilenglicol entre los moles del agua más los moles del etilenglicol. Ajá. ¿Podemos calcular los moles del agua o los moles de etilenglicol? Si tuviéramos la fórmula del etilenglicol. Si tuviéramos la fórmula del etilenglicol,
Bueno, no la tenemos, pero se las doy. El etilenglicol es C2H6O2. Ok, entonces ya tienen la fórmula del etilenglicol. ¿Cómo podríamos calcular los moles del etilenglicol? Chan, 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 chan. Por cuál es que me acabo de dar cuenta que no está la masa. Es que no tenemos masa. Exactamente. A ver, ¿qué otra idea se les ocurre para calcular la fracción molar del etilenglicol? De la fórmula, despejando, lo que obtenemos es la fracción molar del agua. ¿Cómo podemos utilizar la fracción molar del agua para obtener la fracción molar del etilenglicol? Si sabemos cuál es la fracción molar del agua, entonces podríamos hacer un despeje Ajá, ¿un despeje de qué? de los moles del etilenglicol. Muy bien, no. Fracción molar del agua es los moles del agua entre los moles de agua más los moles de etilenglicol. Muy bien, sí, cierto, podríamos despejar. Pasamos todo este término a multiplicar, la fracción molar la pasamos a dividir y eso nos quedaría que los moles del agua más los moles del etilenglicol es igual a los moles de agua entre la fracción molar del agua. Entonces, pasamos los moles de agua a restar. Muy bien, y así obtengo los moles de etilenglicol. Sí, podría calcular de la ecuación de Raoult, de la ley de Raoult, puedo obtener la fracción molar del agua. Pero entonces necesito saber cuáles son los moles del agua. ¿Los tengo o no? Están muy callados. Significa que no saben cómo calcular los moles del agua, ¿verdad? La verdad no, profe. Spoiler, no se pueden calcular los moles del agua, porque no tenemos esa información. Entonces, este proceso, bueno, pues no nos va a ayudar. Hagámoslo mucho más simple. Ok, pensemos en lo siguiente. Moles de etilenglicol más los moles de agua entre los moles de etilenglicol más los moles de agua. ¿Cuánto es esto?
¿Cuánto debería dar esa división? A ver, chicos, no puede ser que estén fallando tanto en mate. Se los planteo distinto. X más Y entre X más Y, ¿cuánto da? 1. 1. Tenemos lo mismo arriba y abajo. Esto tiene que dar 1. Ahora sí, descompongamos esto. Moles de etilenglicol entre los moles de etilenglicol más los moles de agua más los moles de agua entre los moles de etilenglicol más los moles de agua. ¿De acuerdo? Tiene sentido. Nada más separo una fracción, la separo en la suma de ambos dígitos que están en el numerador. Y entonces, esa suma tiene que ser igual a 1, como ya vimos. Ahora, ¿qué es ese término y qué es ese otro término? Profe, pero estamos en química, ¿por qué estamos viendo matemática? Bueno, porque es necesario. ¿Qué es los moles de agua entre los moles de etilenglicol más los moles de agua? El denominador común. Ok, en términos de química, ¿cómo podemos representar o simplificar esto? ¿Qué es el nombre que tiene esa división? La fracción molar. Esta es la fracción molar del agua. ¿Y este otro término qué es? Los moles de etilenglicol entre los moles de etilenglicol más los moles del agua. La fracción molar del etilenglicol. La fracción molar del etilenglicol. Eso quiere decir que las fracciones molares, la suma de las fracciones molares, tiene que ser igual a 1. Y eso siempre aplica. Recordemos que si nosotros multiplicamos la fracción molar por 100, obtenemos los porcentajes molares. Y la suma de porcentajes siempre tiene que ser igual a 100. Si lo dividimos entre 100, la suma de las fracciones molares siempre da 1. Entonces, para una mezcla de solutos, bueno, más disolvente, la suma de todos los componentes, esto siempre da igual a 1. La suma de las fracciones molares de los componentes, de todos los componentes que tengamos en la disolución, tanto solutos como disolventes, esta suma de fracciones molares es igual a 1. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos aplicar. Si nosotros podemos calcular la fracción molar del agua, entonces nosotros podemos decir que la fracción molar del etilenglicol es igual a 1 menos la fracción molar del agua, aplicando esta fórmula. ¿Cierto? Sí. ¿Me siguen Sí. hasta aquí todos? Muy bien, entonces hagamos el cálculo ya. ¿Qué es lo que nos queda? La fracción molar del agua es igual a la fracción molar, a la presión de vapor del agua en la disolución, que es de 760 torr, entre la presión del agua cuando está pura, 1070 torr, y esto nos da
la fracción molar del agua, que es 0.71028. Recuerden que la fracción molar no tiene unidades, es adimensional. Ahora, hacemos la otra resta. La fracción molar del etilenglicol es 1 menos 0.71028. Entonces, la fracción molar del etilenglicol es 0.2897. Y aplicando cifras significativas, tenemos que son 3 cifras significativas que se traducen en 3 decimales. Entonces, la fracción molar del etilenglicol es 0.290. Como nos dice la respuesta. Muy bien. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? ¿Alguna pregunta con presión de vapor? Creo que todo claro, profe. Bueno. Excelente. Entonces, es simplemente aplicar la fórmula de la ley de Raoult. Y bueno, recordemos, siempre otra vez se los vuelvo a decir para que nunca se les olvide, la fracción molar que utilizamos en la ley de Raoult es la fracción molar del disolvente, de la sustancia que tiene una presión de vapor. Lo otro, bueno, la suma de fracciones molares siempre es igual a 1. Entonces, les dejo este ejercicio de práctica. Y pasamos al segundo caso, al que complica un poquito las cosas. Cuando el soluto también es volátil, o sea que el soluto también tiene una presión de vapor. Entonces, acá lo que hacemos es simplemente repetir la fórmula. Cuando el soluto y el disolvente, los dos tienen una presión de vapor, entonces aplicamos la ley de Raoult para el disolvente y aplicamos la ley de Raoult para el soluto. Y luego aplicamos la ecuación de gases ideales, que nos dice que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales. Entonces, la presión de vapor de A, esto es la presión de A, o sea, la presión de las moléculas gaseosas de la sustancia A. Y la presión de vapor B es la presión de las moléculas que están en estado gaseoso de la sustancia B. O sea, que si tenemos una mezcla de dos líquidos que son volátiles, vamos a tener en el estado gaseoso una mezcla de moléculas en estado gaseoso de ambas sustancias. O sea, vamos a tener una mezcla de gases. Entonces, la presión total de ese sistema va a ser la suma de ambas presiones de vapor. Entonces, eso es el poquito que vamos a complicar esta parte, este tipo de mezclas, cuando el soluto también es una sustancia volátil. Vean que no es mucho, perdón, dejé de compartir. No es mucho tampoco lo que hacemos. Son fórmulas que ya vimos, simplemente tenemos que ponerlas todas a trabajar en conjunto. Entonces vamos a ver qué sucede, cómo aplicamos esto en un ejercicio. Muy bien, entonces tenemos la temperatura, bueno, a 20 grados Celsius, la presión de vapor del benceno es de 75 torr. Tenemos entonces el benceno y el tolueno
a esa misma temperatura tiene una presión de vapor de 22 torr. Si forman una disolución ideal, entonces quiere decir no hay volúmenes, o sea, más bien hay volúmenes aditivos, obviamos esa regla, se cumple la ley de Raoult y se cumple también la suma de las presiones parciales es igual a la presión total. Entonces, ¿cuál es la composición en fracciones molares de una disolución que tiene una presión de vapor de 35 torr a 20 grados Celsius? Y luego, ¿cuál es la fracción molar del benceno en el vapor de esa disolución? Ojo, que son preguntas distintas. Una es las fracciones molares de la disolución y la B, la fracción molar del benceno en el vapor. Entonces, eso es lo que les decía antes, que hay que tener cuidado con las fórmulas. A pesar de que la fórmula se construye de la misma manera, tanto para presión de vapor como para presiones parciales, las aplicamos en situaciones distintas. Entonces, vamos a ver. Nos preguntan la composición del vapor en fracciones molares. Empecemos por la fórmula que conocemos. Tenemos la presión total, que es de 35 torr, y esto es igual a la presión del benceno, la presión de vapor del benceno, más la presión de vapor del tolueno, ¿cierto? Presión total es igual a presión de A más presión de B. En este caso, A y B son benceno y tolueno. ¿Qué más sabemos? Bueno, la presión de vapor del tolueno, bueno, del benceno más bien, presión de vapor del benceno es igual a la fracción molar del benceno multiplicado por la presión del benceno cuando está puro. Y la presión de vapor del tolueno es igual a la fracción molar del tolueno multiplicado por la presión del tolueno cuando está puro. Acá estamos aplicando ley de Raoult para uno y para el otro. Entonces podemos hacer esa sustitución. Los 35 torr totales de la mezcla es igual a la fracción molar del benceno multiplicado por la presión del benceno puro más la fracción molar del tolueno multiplicado por la presión del tolueno cuando está puro. Ahora, conocemos la presión del benceno cuando está puro y conocemos la presión del tolueno cuando está puro. ¿Qué podemos hacer para calcular las fracciones molares de cada uno de sus disolventes? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Alguna idea? ¿Nada? Profe, tal vez hacer algo parecido a lo que hicimos en el ejercicio anterior. Ajá. ¿Qué No hicimos sé, en el ejercicio anterior? igualar las fracciones molares a 1 cuando las sumábamos. Exactamente. La suma de las fracciones molares es 1. Entonces, podemos despejar. Ven que acá ya creamos un sistema de ecuaciones. Tenemos dos incógnitas y tenemos dos ecuaciones, entonces podemos resolverlo. X B, fracción molar de B, es igual a 1 menos la fracción molar del tolueno. Sustituimos.
Entonces 35 torr es igual a 1 menos fracción molar del tolueno por la presión de vapor del benceno cuando está puro, más la fracción molar del tolueno por la presión del tolueno cuando está puro. Ahora tenemos solamente una incógnita, es cuestión de resolver esta ecuación. 35 torr es igual 1 por presión de vapor del benceno puro, entonces presión de vapor del benceno puro, menos fracción molar del tolueno por presión de vapor del benceno puro, más fracción molar del tolueno por presión de vapor del tolueno puro. Sacamos factor común. Este voy a pasar a restarlo de una vez. 35 torr menos la presión de vapor del benceno puro es igual a la fracción molar del tolueno multiplicado por menos la presión de vapor del benceno más la presión de vapor del tolueno, ambos cuando están puros. Y, ok, sigo por acá. Terminamos de despejar la fracción molar del tolueno, pasando a dividir lo que está entre paréntesis. Voy a cambiarlo de posición simplemente para que sea más fácil, más bonito estéticamente. Y esto es igual a la fracción molar del tolueno. O sea, ya metiendo los datos, 35 torr menos la presión de vapor del benceno puro, que es 75 torr. Y lo dividimos entre la presión de vapor del tolueno, que es 22 torr, menos la presión de vapor del benceno puro, se repite, es 75 torr. Entonces, la fracción molar del tolueno es el resultado de ese cálculo. ¿Cuánto les da? Va, profe. ¿Cómo que va? ¿Cuánto están durando? Están haciendo los cálculos en un abaco. 0.75. 0.75. Ya con cifras y bien redondeado. Sí. Ajá, muy bien. Aquí esto sería, bueno, 0.7547. Redondeado a dos cifras, 0.75. Esta es la fracción molar del tolueno. Y entonces, ¿cuánto es la fracción molar del benceno? Eso sería 0.25. Muy bien. Chicos, ojo, un tip por si acaso alguna vez se lo encuentran. Las fracciones molares siempre son valores menores a 1. Si en algún momento algún cálculo les da una fracción molar mayor a 1, sepan que tienen un error. Las fracciones molares siempre tienen que ser números menores a 1. Muy bien, entonces esa es la pregunta A. Para no borrarlo todo, voy a bajar esa última parte y resolvamos la parte B. Muy bien. Entonces, ahora nos preguntan por la fracción molar del benceno en el vapor. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, aplicamos la otra fórmula que habíamos visto para gases ideales. La presión
de un gas es igual a la fracción molar de ese compuesto en el gas por la presión total. Muy bien. Tenemos la presión total. Ya sabemos que la presión total es de 35 torr. No sabemos cuál es la fracción molar de ese compuesto en el gas. Esto es la composición en el líquido, en la disolución. Eso es lo que podemos obtener a partir de la ley de Raoult. Ahora, la pregunta, ¿conocemos o podemos calcular la presión de cada uno de esos gases, del tolueno y el benceno? Porque si nosotros podemos calcular esto, entonces simplemente despejamos la fracción molar de la sustancia en el estado gaseoso. Pero si no podemos calcularlo, entonces no podemos despejar. Entonces, la pregunta, ¿podemos calcular esa presión individual o esa presión parcial para cada gas? A ver, que se nos acaba el tiempo de clase. Sí, se podría calcular la presión parcial porque nada más sería los moles que tenía el benceno entre los moles del tolueno más el benceno, bueno, la fracción molar por la presión. Muy bien. Entonces, aplicamos la ley de Raoult. La presión de un gas es igual a la fracción molar, esto en el líquido, en la disolución, por la presión de vapor del disolvente o de ese líquido cuando está puro. Entonces, de esta manera podemos calcular la presión que ejerce un gas, la presión de vapor de un gas en la disolución. Entonces, vamos a aplicar eso. Para el benceno, la presión del benceno sería igual a la fracción molar del benceno, 0.25 por la presión total, que es 35 torr. Entonces, la presión de vapor del benceno nos daría 8.75 torr. Ahora, este dato lo metemos en esta otra fórmula que es muy parecida, pero es la que se aplica para cuando estamos hablando de un gas. La presión del benceno es igual a la fracción molar del benceno, esto es en estado gaseoso, por la presión total. Despejamos la fracción molar del benceno en el estado gaseoso, es igual a la presión de vapor del benceno, la presión parcial del benceno, entre la presión total, o sea, 8.75 torr, entre 35 torr. Y esto nos da igual a 0.25. Esto nos da igual a 0.25. Ok, eso es fracción molar, entonces no tiene unidades. Ok, en este caso, vean, nos está dando la misma fracción molar, pero es coincidencia. Normalmente esto no sucede. En este caso nos está dando el mismo valor, pero como les digo, es por pura coincidencia.
Esperen. Ya sé por qué me está dando igual. Es porque tenemos un error. Ok. Ok, vamos a ver. Aquí tuve algo malo. Recuerden, bueno, acá estamos aplicando la fórmula para el líquido. Entonces, acá tenemos que multiplicar por la presión del benceno cuando está puro, que es 75 torr. Ese es el error. Por algo me estaba dando igual. Entonces, 0.25 por la presión del benceno puro. Estamos aplicando esta fórmula, la fórmula 1 primero. Entonces, por 75 torr, y me disculpan chicos. Entonces, esto nos da, ahora sí, 18.75 torr. Entonces, muy bien, ahora aplicamos la fórmula 2, que es para líquido, perdón, para gas. La fórmula 1 es para líquido y la fórmula 2 para gas. Entonces, el despeje sí lo teníamos bien. La fracción molar de B es igual a la presión de B entre la presión total, que sería 18.75, ahora sí, entre 35. Muy bien, ahora sí. ¿Cuánto nos da esto? $0.54, profe. 0,54. Redondeado y ya con las cifras correctas. Ahora sí, para el tolueno, podemos hacer el mismo proceso o simplificamos con la fracción molar. La fracción molar del tolueno sería en el gas 1 menos la fracción molar del benceno en el gas también, que sería entonces 0.46. Y si lo resolvemos de la misma manera, con las mismas fórmulas anteriores, tiene que darnos el mismo valor. La presión del tolueno es igual a la fracción molar del tolueno, 0.75, aplicando la fórmula 1, por la presión de vapor del tolueno cuando está puro, que es 22 torr. Entonces, esto nos da 16.5 torr. Ahora aplicamos la ecuación 2 para el gas y nos da que la fracción molar del tolueno en el estado gaseoso es igual a la presión del tolueno, 16.5 torr, entre la presión total, 35 torr, y esto nos da, a ver, 0.47. ¿Por qué 0.47? Me estaba fallando en un decimal. Ah, ok. Deberíamos haber utilizado estas fracciones molares con más decimales para realizar esos cálculos y no tener ese error en el decimal. Pero bueno, ahí mi error por haberlo hecho así. Bueno, entonces no sé si entendieron el ejercicio y les queda claro la diferencia cuando estamos hablando de un líquido y cuando estamos hablando de un gas. Profe,
Entonces, para calcular la presión parcial del gas, lo primero que hay que hacer es calcular la presión, pero en el estado líquido y ya después dividirla entre la presión total. Sí, lo primero es calcular cuál es la presión de vapor, o sea, cuánto de líquido está pasando al estado gaseoso. Y después, entonces nos enfocamos en el estado gaseoso, en esa mezcla de gases y los trabajamos como gases ideales. Con las mismas fórmulas que vimos para gases ideales. Entonces, bueno, la respuesta corta es sí. Está bien, profe, gracias. Con gusto. Bueno, entonces con esto terminaríamos la primera propiedad coligativa y nos veríamos la próxima semana para ver las otras 3 propiedades que nos quedan. En la tarde les dejo la tarea también para que la resuelvan para la próxima semana. Y recuerden, la próxima semana les dejo el examen para que resuelvan durante el transcurso de la semana. Bueno, chicos, nos seguimos viendo la próxima semana y que les vaya muy bien. Se cuidan bastante.